Bueno, Dios es fiel, Dios es bueno. ¿Cómo andan todos? Qué gusto estar con ustedes. Qué buen tiempo en la alabanza y ahora en la palabra que nosotros vamos a tener. Bueno, yo creo que Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes el día de hoy. Y alístense. Y ya, si no se dieron cuenta, quiero darles gracias a cada uno de ustedes por ser personas tan amables y personas tan generosas, porque ahora tenemos 2 cámaras en nuestra iglesia por la generosidad de cada uno de ustedes. Así que si se han dado cuenta y si no se dieron cuenta, bueno, está bien, pero si se dieron cuenta, ya vamos mucho mejor. Ahora, agarra tu Biblia, agarra tu papel o librito o teléfono para notas, alístate porque Dios te quiere hablar. Él quiere hacer algo nuevo en ti, quiere hablar a tu corazón, quiere mostrarte algo. Así que nosotros vamos a entrar de una vez en la palabra. Ahora, nosotros hemos estado hablando acerca de un montón de diferentes cosas y el domingo pasado terminamos hablando acerca de la caída, Adán y Eva, quienes entraron en pecado, ¿no? Y después de eso, lo que tenemos es la historia de Caín y Abel, donde ese pecado que entró al mundo realmente mostró un avance bien grande. Y ese avance pasó y Caín mató a su hermano Abel, y eso ocurre en capítulo 4. Y en capítulo 5 de Génesis tenemos la genealogía que comienza con Adán y termina con Noé. Comienza con Adán y termina con Noé. Y en capítulo 5, versículos 29 a 32, dice algo muy interesante. Dice, Lamec, quien era el papá de Noé, Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Si te acuerdas bien, Dios maldijo a la tierra en el tiempo de Adán y Eva, cuando ellos pecaron en el huerto de Edén. Y por eso la tierra producía espinos, la tierra no era buena. Y aquí está Lamec diciendo, es que la tierra está maldita y esto no aguanto, esto no quiero. Yo quiero libertad de esta maldición en la tierra. Y él nombra a su hijo Noé. Y eso es algo muy interesante. Cuando él nombra a su hijo Noé, dice en versículo 30, después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Y ahí cuando Noé tenía 500 años fue padre de Sem, Cam y Jafet. Ahora, muy interesante para los que les gustan estudiar la palabra de Dios. En versículo 27 de capítulo 5 tenemos la persona que vivió más años en la tierra. ¿Y cómo se llama esa persona? Ahí está en tu Biblia, se llama Matusalén, y él vivió más que 900 años total, 969 años. Ahí, si alguien te pregunta ahora, ¿quién era la persona que llevó más años en la Biblia? Ahí está la respuesta, en Génesis capítulo 5. Bueno, vamos a llegar a la historia de Noé y el diluvio. Y esto va a pasar en los tres capítulos y medio, de Génesis 6 a Génesis 9. 3 capítulos y un poco en capítulo 9. No voy a leer todo, así que no se preocupen, pero sí voy a leer mucho. Y esta es una historia interesante, pero quiero que hagas algo el día de hoy. Mira a la persona a tu lado y diles, apunta tu dedo a Cristo.
Y eso suena bien raro. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? No. La realidad es que tantas cosas en el Antiguo Testamento apuntan el dedo a Cristo Jesús. Y esta historia es una de las historias que muestran lo que Jesús iba a llegar a ser. Entonces, el título del día de hoy se llama El diluvio, juicio y salvación. Este es el diluvio, pero muestra el juicio de Dios y la salvación de Dios. Y de esto quiero hablar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Capítulo 6, versículos 9 a 10. Quiero que vean esto conmigo el día de hoy. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Ahora, para comenzar esta historia desde el comienzo, sabemos que Noé pudo sobrevivir el diluvio y solo él y su familia sobrevivieron este diluvio. ¿Por qué? Porque dice aquí que Noé era justo. Era la única persona intachable y él caminaba con Dios. Quiero que tú digas a la persona a tu lado, diles, tienes que caminar con Dios. Tienes que caminar con Dios. Esto no se trata solo de una vida moral, de una vida de hacer las cosas correctas. Esto se trata de cada paso que tú tomas, caminas en intimidad con Dios. Y por esta relación que Noé tuvo con Dios, él y su familia pudieron ser salvos del diluvio. Es la persona que camina con Dios que es rescatado del juicio. ¿Me oyeron bien? Es la persona que camina con Dios quien es rescatado del juicio. Hubo juicio y hubo salvación. Y Noé encontró la salvación. Ahora dice esto, y vamos a ver algo interesante de Dios aquí en versículo 11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. La tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Quiero que todos digan conmigo la palabra corrompido. Ahora, esa palabra en el hebreo es la palabra, y aquí lo voy a ver, shakat. Shakat, y vamos a ponerlo en la pantalla para que puedan ver esta palabra. Ahí está, Shakat. Y si estás tomando notas, esto es bien importante. No debo de decir si estás tomando notas, debes de estar tomando notas de la palabra. Pero Shakat es una palabra muy interesante porque significa corrupción, significa destruir, significa ir a la ruina. ¿Cuántos han tenido algo shakat en sus vidas? Como si no cambias el aceite de tu carro terminando siendo un carro shakat, un carro destruido, arruinado. Si de repente no cuidas tu ropa, tus pantalones van a terminar con hoyos. Pues algunos de ustedes los conozco, compran los pantalones con hoyos de una vez, yo sé, pero la realidad es que esta palabra es algo que pasa a cualquier cosa, pero esto tiene que ver con la condición de la tierra, o mejor dicho, la humanidad en la tierra. Pero hay algo tan interesante de esta palabra. Quiero que todos digan conmigo shakat. Ahora, lo dijeron, mira versículo 12 conmigo. Dice, Dios observó toda la corrupción, o en otras palabras, Dios observó toda la, ¿qué? Oh, no, sí, estaba probando aquí en el cuarto, no sé si ustedes lo agarraron ahí en las iglesias de hogar o ahí en tu casa. Dios vio toda la shakat. Es la misma palabra, corrupción. Dios vio, versículo 12, observó toda la shakat, toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Versículo 13, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido
destruir. Ahora quiero que digan conmigo, destruir. Esto es importante e interesante. He decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. He decidido destruir. Ahora, si tienes algo con que marcar ahí en tu Biblia, debes de anotar esto. La palabra destruir, ahí que Dios usa, la palabra he decidido destruir, es la misma palabra shakat. Entonces Dios dije, hay corrupción o hay shakat en la tierra. Otra vez dice, hay shakat en la tierra. Y esta vez Dios dice, yo voy a causar shakat en la tierra. O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que hay un resultado natural al shakat humano. Cuando el humano se vuelve tan corrupto, Dios dice, ahora voy a dejar que tu corrupción llegue al resultado final. Yo voy a causar un shakat continuo o amplio o más grande por la cantidad de shakat, de corrupción que ustedes han ejercido aquí en la tierra. Y Dios anda diciendo esto, y es bien interesante, porque otra vez en versículo 3, no, sí, ahí está en versículo 13. Y esto nos muestra algo de la humanidad. Que Dios, aunque hizo a toda su creación buenísima, Dios hizo a toda su creación buenísima, nos muestra que el hombre con su libre albedrío, con su capacidad de decidir, que ellos de repente pueden tomar la bondad de Dios y corrompir la bondad de Dios y causar maldad en este mundo. Nos muestra que aunque Dios hace un trabajo bueno, que el ser humano es una persona llena de maldad, que el corazón humano es un corazón lleno de maldad. Mírale a la persona a tu lado y diles, tú tienes un corazón malo. Eso es lo que querías oír esta mañana, ¿verdad? Todos pensando, no, yo vine al servicio hoy porque quería oír que tengo un corazón horrible y malo y todo eso. Pero ¿cuánto dan gracias al Señor que al conocer a Cristo Él transforma nuestros corazones? De corazones malos a corazones llenos de santidad y su gracia y su amor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que ya no tienes un corazón malo, ¿ok? Dile a la persona a tu lado, tranquilo, estás bien, conoces a Cristo, ¿ok? Estás bien. Ok, seguimos adelante aquí. En versículos 14 a 21, para que sepan, tenemos lo que Dios dice acerca del arca que va a construir, un gran barco. Y para que sepan, este arca, este barco que van a construir para llevar a Noé, su familia, es la misma palabra en el hebreo para el barquito en que pusieron a Moisés para proteger su vida cuando él era bebé y el faraón andaba matando a los bebés judíos. Es la misma palabra, o sea, es un señal, es una foto de la salvación de Dios en medio de violencia en el mundo. Entonces eso es lo que ocurre aquí en este momento. Quiero mostrar versículo 17, así que mira ahí muy rápido, versículo 17. Dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá, o que shakat, otra vez, que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero a Noé dice, pero confirmaré mi pacto contigo. Confirmaré mi pacto contigo. Entonces en versículo 22 dice,
Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Como Dios se lo había ordenado. Noé cumplió. Noé cumplió. Él puso su fe en Cristo Jesús y él cumplió lo que Dios deseó. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos a capítulo 7, así que ya pasamos un capítulo, solo nos faltan 2 capítulos. Dile a alguien, pronto llegamos al final, en como 1 hora y media más o menos, ahí vamos a llegar. No, hay que terminar, vamos a tener servicio en inglés, pero vamos aquí. Capítulo 7, versículo 1, dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Es solo la justicia que salvará a una persona del juicio. ¿Escuchaste bien? Es solo la justicia, vivir una vida recta, que salvará a la persona del juicio. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es tener una vida recta? Es sencillo, Noé lo tenía. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Él confiaba en Dios y eso cambió todo para él. Mientras él, puedes pensar por un momento en la locura de la humanidad, por un momento, y que Noé, entre toda la gente mala, literalmente un 99.99999% de la población era mala, era mala. Por lo menos aquí alrededor de mí en la iglesia encuentro una persona buenas, ¿no? Pero en ese entonces Noé era solo en su justicia, en su creencia en Dios, en medio de una población entera en el mundo, que era una población mala, dedicada a violencia, a corrupción, al maltratar a otros. Y solo Noé fue salvo, porque solo él puso su confianza en Cristo. Versículo 6 dice, Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. También tenían animales que pusieron, para que sepan, tenían una pareja de cada clase de animal que caminaba en la tierra, también pájaros, pero también tenían otras 6 parejas de los animales para tener suficientes para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces realmente tenían 7 parejas de cada animal que subieron al barco. Muchas personas pensaban que solo eran 2 de cada animal, pero eran 7 parejas o 14 de cada animal. Una nota interesante ahí. Pero seguimos adelante. En versículos 11 y 12 dice esto: cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Así que el agua vino de abajo y vino de arriba, vino de las 2 direcciones. Y claro, como resultado mató a toda la gente. En versículo 16, y si tienes un lapicero o si estás mirando los versículos en tu Biblia, ahí quiero que tú pongas una línea en versículo 16 para tu beneficio. Dice esto: el versículo 16, ahí está. Dice, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Y lo último, mira lo que dice ahí. Luego el Señor cerró. Quiero que digan conmigo, el Señor cerró. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos.
el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Hay una verdad, tengo que parar un momento, tú tienes que oír esta verdad y tenerla en tu vida. Pero déjame dar un poco de historia para que entiendan. En las historias de diluvios de otras religiones, y sí, existían otras historias de diluvios en otras religiones alrededor del mismo tiempo. Eso para nosotros es una de las confirmaciones más grandes de que esta historia es verdadera, porque todas las religiones enseñaban una historia de un diluvio que ocurrió, o en otras palabras, todas las demás religiones sabían que un diluvio ocurrió, pero cada una explicaba el diluvio según su propia religión, según sus propias creencias. Pero la historia aquí en la Biblia, la historia bíblica es muy diferente. Porque en grandes diluvios y destrucción de otros dioses en las historias de otras religiones, siempre los dioses maltrataron, mataron, cometieron violencia contra los seres humanos porque estaban simplemente molestos con los seres humanos. Por ejemplo, en una de las historias de las religiones, el Dios mató a un montón de personas porque la gente hacía tanto ruido que el Dios no podía dormir. Y pues como toda la población humana estaba parando a ese Dios poder dormir, mató a todos porque quería seguir durmiendo. Qué bueno que tenemos un Dios que nunca se duerme, ¿verdad? Pero la realidad es que todas las historias del diluvio y de destrucción humana en esos entonces, sigue conmigo aquí, tenían que ver con que el Dios era egoísta y estaba molesto por su propio egoísmo. Pero en la historia bíblica, lo que enoja a Dios es que los seres humanos maltrataban los unos a los otros. Es que los seres humanos estaban viviendo para sus propios fines egoístas. Y hubo una maldad tan grande, una violencia tan grande, que ya no hubo esperanza para el mundo. No hubo esperanza. Entonces la esperanza sucedió con Dios en la vida de Noé, su familia, para salvarles a ellos, pero no hubo esperanza para el resto de la humanidad en ese entonces. No hubo suficientes personas para cambiar lo que estaba pasando. Entonces Noé entra en el barco, pero en las otras historias, la persona quien fue salva por su propio poder. Pero en esta historia no es Noé quien cierra la puerta del barco. El barco era su salvación, pero la puerta tenía que estar cerrada así para evitar la entrada de la lluvia en su barco y hundir el barco. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Así que él entró en el barco, pero la entrada necesitaba el cerrar la puerta. Noé, construyó el barco, pero Dios cerró la puerta. Sigue conmigo. Noé construyó el barco, pero Dios cerró la puerta. Y lo que eso nos muestra es que el único que puede cerrar la puerta en nuestras vidas y protegernos del juicio es Dios, no nosotros. Nosotros no podemos hacer la obra de salvación nosotros solitos. Siempre hay un trabajo que Dios tiene que hacer y solo Él puede hacer. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz. El construir el barco es un señal de confianza, poner la fe en Cristo, pero es Dios quien cierra la puerta. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, es Cristo quien me salva a mí. Jeff no salva a él mismo, es Cristo que me salva. Mírale a alguien a tu lado y diles, es Cristo quien te salva. Él te salva.
Jeff no salva a Jeff, Cristo me salva a mí. Y algunos dicen, bueno, ok, este es un mensaje demasiado sencillo. Amén. Amén, porque todo el Antiguo Testamento, como dije al comienzo, apunta el dedo a Cristo. Y esta historia apunta el dedo a Cristo Jesús y lo que Cristo vino para hacer en el mundo y para cada uno de nosotros. Y si tú pones tu confianza en Cristo, qué bueno saber esto. Hay una verdad para ti. Cristo ha cerrado la puerta al juicio. Cristo ha cerrado la puerta al juicio porque ya eres salvo. ¿Y cuántos pueden afirmar con un amén que ya son salvos en Cristo Jesús? Y esa es la realidad que Él nos anda mostrando aquí. Seguimos adelante. Durante esos días seguía todo el diluvio y en capítulo 8, comenzando en versículos 1 a 14, tenemos la realidad de que Noé después del diluvio envió pájaros para ver si ya hubo tierra seca. Y después de enviar una paloma, se da cuenta cuando regresa con unas hojas o algo que ya hubo tierra seca. Entonces aquí vamos a llegar a versículo 15 de capítulo 8. Versículo 15 de capítulo 8. Y ustedes van a encontrar algo tan sorprendente aquí que yo nunca había visto. ¿Alguien está listo? ¿Están listos para esto? Es que yo nunca he leído la historia de Noé tantas veces. No hay manipulación de la palabra, no hay cambio de nada aquí. Es simplemente lo que está, pero tantas veces ni nos damos cuenta de lo que está ahí. ¿Están listos conmigo? 8, versículo 15, comenzamos ahí. Mira lo que dice. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa, y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco pareja por pareja. ¿Están conmigo todavía? Digan amén. Luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito, el cual ya no tenemos que hacer porque Cristo era nuestro sacrificio en la cruz. Y ahora, antes de seguir, voy a frenar. En Génesis, con Adán y Eva, hubo una maldición en la tierra. Esa maldición iba a crear espinos y hacer el trabajo de cultivar la tierra más difícil. Vamos de Adán y a Lamec, el papá de Noé. Y Lamec, cuando Noé nace, dice literalmente que él nombró a Noé porque él ya estaba frustrado con la maldición en la tierra. Ya no aguantaba eso. Y es interesante porque el nombre Noé significa descanso. El nombre Noé significa descanso. Y es similar en sonido a la palabra hebrea que significa confort. Así que el nombre Noé es relacionado con descanso, con confort.
porque Lamec miró atrás a lo que pasó con Adán y Lamec estaba experimentando esa maldición en la tierra y él dijo, ya no aguanto más, Dios. Entonces yo pido, Dios, que mi hijo sea la respuesta a la maldición. Dios, quiero que mi hijo descanso, que él sea el descanso, que ya no tenga que lidiar con esta dificultad en la tierra, con esta maldición que entró a causa de Adán. ¿Cuántos entienden hasta ahora lo que estoy diciendo? Y de repente Noé crece, él obedece, él pone su fe en Dios. Dios le salva del juicio y versículo 21 nos dice, al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Y quiero que sepas que al Señor le agrada el sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando aceptas a Cristo, tú has recibido el agrado y el favor de Dios que viene por el sacrificio de Jesús. Dígale a alguien, tú tienes el favor de Dios. Y dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca volveré a maldecir la tierra. Esta es una conexión directa a Adán y Lamec. La maldición en cultivar la tierra. Y Dios está diciendo, a través de mi salvación, a través de este sacrificio, la maldición desaparece. Y cuando tú vives en Cristo, tú no vives bajo la maldición de este mundo. ¿Alguien escuchó esta verdad? Esto es tan importante. Tú no vives bajo la maldición de este mundo. Significa que tú puedes tener un matrimonio sano. Significa que tú puedes tener hijos sanos. Significa que tú puedes tener cuerpo sano. Significa que tú puedes tener el suplir de cada necesidad. Porque tú no vives bajo la maldición de esta tierra. Porque tú has aceptado el sacrificio del Altísimo llamado Cristo Jesús. Y al aceptarlo, ya no vives bajo esa maldición. Y desde ese momento en adelante, ya no hubo la maldición en la tierra. Piénsalo. Hoy en día, la cantidad de comida que nosotros hacemos en solamente los Estados Unidos es suficiente. Y eso no es decir que otros países no hacen, claro que sí hacen, pero es solo hablar de nosotros, que solo aquí es más comida que doble o triple la cantidad de comida que el mundo necesita cada año. O sea, la tierra produce bien. ¿Por qué? Porque Dios quitó la maldición. ¿Y por qué quitó la maldición en la tierra? Fácil de entender. Porque un hombre decidió confiar en Cristo. Es la confianza en Cristo que quita la maldición. Y si hay maldición en alguna área de tu vida, es por falta de confiar en Cristo. Te quiero animar a que pongas tu confianza completa en el sacrificio de Cristo Jesús. Estoy predicándole a alguien esta mañana. Noé lo muestra aquí. Apunta el dedo a Cristo y nos muestra el estilo de vida que nosotros podemos vivir. La maldición ha sido removida. Ha sido removida. Y nos muestra una verdad, y voy a repetirlo, de los seres humanos. Que aunque Dios hizo a toda su creación buena y a los seres humanos muy buenos, nosotros en el pecado no somos buenos. Y esto es importante. Porque algunos miran y dicen, bueno, pero yo he visto a personas que hacen buenas cosas, o claro, pero en cuanto a términos eternos y con Dios,
sus motivos de las cosas buenas son motivos malos, para justificarse a través de mis acciones delante de Dios. Es simplemente un reconocimiento de que el ser humano es malo. Por eso yo no pongo mi confianza en sistemas humanos. Y quiero decir esto. No pongo mi confianza en la política, en presidentes, en senadores, en gobernadores. Oro por ellos, claro que sí, para que conozcan a Cristo. Pero no pongo mi confianza en ellos. No pongo mi confianza en Estados Unidos o en cualquier otro país. Pongo mi confianza en Cristo, porque el hombre es malo. Los seres humanos tienen corazones malos y siempre va a terminar con cosas malas, a menos que una persona decide seguir a Cristo. A menos que una persona decide poner su confianza en Cristo. Y en el mundo donde cosas buenas han sucedido, ha sido mayormente por gente que ha puesto su fe en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, que nos transforma y nos cambia. Ahora, para ir llegando al final, capítulo 9. Ya pasé por 3 capítulos. Capítulo 9, versículo 1. Quiero que mires esto. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Eso suena como algo que has oído antes. Las mismas palabras que Dios dijo a Adán y Eva es lo que Él dice aquí a Noé. Porque cuando alguien ha sido restaurado y rescatado y salvo, entonces esa persona se convierte en una persona con la capacidad de bendecir la tierra, de ser fructífero, de llenar la tierra con la bendición de Dios. Y la diferencia es grande, porque Adán y Eva recibieron esa promesa, esa bendición, cuando eran perfectos. Alguien escucha esta verdad. Tú la necesitas para tu vida. Adán y Eva recibieron esta bendición cuando eran perfectos ellos. Pero Noé recibió esta bendición como un hombre imperfecto que había sido salvo por la gracia de Dios. Y nos muestra que personas imperfectas, personas malas, que ponen su confianza en Dios, pueden ser fructíferos. No solo Adán y Eva. Podemos, tú y yo, ser fructíferos y llenar esta tierra de la bondad y el amor y la gracia de Dios. Esa promesa era para Noé y es para nosotros también. En versículo 12 de capítulo 9 dice: entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Quiero que sepas algo. El juicio de Dios trae la salvación de Dios. Y en ese juicio y salvación hay descanso. Hay descanso. El nombre de Noé significaba descanso.
Lamec quería descanso. Y Dios afirmó a través de su obra de juicio y salvación que Él es un Dios que provee descanso. Hay dos verdades más para terminar. Ya estoy al final. Pero quiero que veas esto antes de terminar. Y quiero que pienses en el descanso. Primero vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y muy rápido con esto voy terminando. Quiero que mires hacia el futuro y que veas esta verdad que Jesús proclamó en Mateo 24, versículo 37 a 39. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Cuando dije que Noé apunta el dedo a Cristo, no es simplemente una buena palabra, es que hasta Cristo habla de esto. Cuando Jesús regresa, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Lo que esto nos muestra es que el mundo llegará al mismo nivel de violencia y corrupción en el futuro. Algunos andan escuchando pensando: pastor, tú andas terminando tan negativo. No, esto no es negativo, escúchame. Que al final, cuando Jesús regresa, el mundo va a estar igual de corrompido, malo, lleno de violencia, igual en los tiempos de Noé. Así que si tú vives en el momento cuando la corrupción anda a ese nivel, tú sabes que Cristo está cerca. Tú sabes que Cristo está cerca. Así que cuando miramos alrededor y decimos: parece que lo malo anda aumentando, te quiero decir: Cristo está cerca. Él está por venir. No te desesperes, no faltes la esperanza. Cristo vendrá. Y tú sabes, si eso es en tu vida o en la vida de tus hijos. Hay muchos padres preocupados ahorita por cómo va a ser el mundo en cuanto a sus hijos, en qué mundo van a vivir sus hijos. Si tú estás preocupado que el mundo va a convertirse en un mundo horrible y malo para tus hijos, eso significa que Cristo viene pronto. O sea, o va a ser un mundo bueno y tranquilo, o va a ser un mundo malo y Cristo va a venir. Así que entrena a tus hijos, ámale a Cristo y ellos van a estar bien. Tengas esperanza y que tengas descanso. Termino con este últimos versículos en Primera y Pedro capítulo 3. Primera y Pedro capítulo 3, casi al final de la Biblia, después del libro de Hebreos y Santiago, viene Primera y Pedro capítulo 3, versículo 19 a 21. Dice esto: por lo tanto, hablando de Jesús después de su muerte y en el tiempo ahí llegando a su resurrección, dice: por lo tanto fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. En otras palabras, Dios dio a la humanidad la oportunidad de cambiar, pero no cambiaron. Dios fue paciente. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua, mira esto. Noé apunta el dedo a Cristo Jesús. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Mis queridos hermanos,
Las aguas del diluvio son como las aguas del bautismo. Para uno es juicio, para otro es salvación. Y la única diferencia es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Tanto del Antiguo Testamento, y van a verlo vez tras vez mientras vamos siguiendo hablando de esto, tanto el Nuevo Testamento apunta el dedo a Cristo. Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y todo apunta el dedo a Cristo. Que pongamos nuestra confianza en Él. Él es nuestro único Salvador. Señor, te amo, gracias. Tú eres bueno y tú eres maravilloso. Y Señor, en este momento oro por cada persona y pido, Señor Jesús, que tú a través de la obra de tu Espíritu Santo los transformes, los cambies, los salves. Si hay gente que nunca ha tomado esa decisión, Señor Jesús, trae tu salvación a sus vidas. Ayúdales a cruzar esa línea de poner su confianza en ti. Señor Jesús, causa que haya un mover de tu Espíritu en cada uno de nosotros para poner nuestra confianza en tu salvación, no en el mundo, no en los beneficios de este mundo, y que podamos encontrar nuestro descanso como Noé en ti. Eso pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.